Les saludamos cordialmente en el nombre de nuestro Señor y Salvador, que espero que en este día todos los amigos, todos los hermanos, toda la gran familia pueda estar disfrutando del amor de Dios. Así que desde las cabinas de Radio Vida les mandamos un cordial saludo, invitándoles a que todos los días, desde la mañana hasta las 12 de la noche, me imagino, no estoy muy seguro de la hora, la Radio Vida está funcionando todos los días, así que les invitamos a que usted sintonice Radio Vida en el número 95.9. Así que usted puede sintonizar la radio todos los días, a cualquier hora, para que usted pueda ser alimentado de la palabra de Dios, recordándoles que es una radio cristiana donde se comparte la fe. Así que desde las cabinas de Radio Vida saludamos a todos los amigos, a todos los hermanos, a toda la gran familia de la fe. Es un gusto y es un placer poder estar nuevamente aquí en la cabina de Radio Vida para compartir con ustedes una porción de la palabra. Así que un fuerte abrazo, saludos para todos de parte de su amigo y hermano el pastor Orlando. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, de los versos 28 al verso 36. Así que si usted tiene un ejemplar de las Escrituras, le invito a que usted abra ya en el Evangelio de Lucas y se dará cuenta que es un pasaje que es muy conocido por muchos, especialmente por los de la familia de la fe. Hemos leído un sinfín de veces este precioso pasaje que nos habla de un acontecimiento único en toda la historia de la cristiandad, en toda la historia de la fe. Este es uno de los acontecimientos que no se volvió a repetir. Únicamente fue esta ocasión donde los discípulos experimentan algo sobrenatural. Así que en esta parte de este pasaje quiero considerar el siguiente tema: búsqueda de la comunión. No va a ser tanto énfasis en el acontecimiento de la transfiguración, pero sí la importancia de la oración, porque ese fue uno de los motivos que el Señor Jesús le presenta a los tres discípulos, a quien Él los invita para orar. Así que les saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos, a la familia que se conecta generalmente cuando estoy en una transmisión en vivo. Les mandamos un cordial saludo. Si usted tiene algún comentario, alguna opinión, puede usted hacerlo, que con gusto después yo le contestaré. Así que saludos y bendiciones para todos. Es un gusto saludarles desde la cabina de Radio Vida de CL, de aquí de la ciudad de Oshkoshka, la tierra tres veces fértil. Como les iba diciendo, hermanos, queridos amigos, querida familia, este acontecimiento sucedió único en la historia que experimentaron los discípulos, especialmente tres de ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Antes de que este acontecimiento se llevara a cabo, Jesús hace ciertas menciones a todos los discípulos y a todas las personas que comúnmente le seguían. Hace ciertas confesiones que vale la pena recordar. Así que cuando nosotros tomamos una porción del texto o un texto específico para explicar, para exprimir la enseñanza o la doctrina, muchas veces olvidamos el contexto, lo que está antes del texto o después del texto. Es de importancia poder darle una lectura general para poder tener una noción de todo lo que menciona completamente el texto. Así que yo quiero tomar de estos versículos 28 al 36, donde habla de la transfiguración, pero mucho antes que ese contexto, si no lo tomamos en cuenta, como que perdemos cierta información que también viene siendo relevante para nuestra fe. Así que les invito a que usted, cuando tenga tiempo, pueda leer también el contexto o desde el inicio de este capítulo 9 para tener la información completa. En este pasaje o en esta porción que he seleccionado para compartir con ustedes, espero que a través de ella podamos tener un encuentro con la palabra. El Señor Jesús ya había anunciado ciertas verdades que son de suma importancia, como por ejemplo
Antes de llevarlos al monte a orar, Jesús ya les había dicho de que todos los discípulos, inclusive en toda la historia de la cristiandad, todo aquel que aceptara a Jesucristo, que siguiera la enseñanza bíblica, no estaban exentos a los sufrimientos, porque Él iba a sufrir. Él le dijo en una forma anticipada a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y si Cristo padeció, si Cristo sufrió, todos los cristianos de todos los tiempos, de todas las eras, no están exentos a este padecer. Así que con esta información podemos darnos cuenta de que en la vida cristiana también tendremos que sufrir. También de una forma anticipada el Señor Jesús les había mencionado que Él habría de morir, pero que su muerte sería para el mismo beneficio de todos aquellos que depositaran su fe en Él. Así que no guardó silencio, no fue un misterio para los discípulos de que el Señor Jesús les haya confesado de que va a llegar un momento en que Él iba a ser llevado a la cruz. Así que este es otra de las confesiones que Él había hecho a sus discípulos. Les habló de que Él iba a ser llevado en la cruz, pero que esa muerte iba a ser una muerte vicaria, o sea, que iba a ser un sustituto, una paga por tu pecado. Así que tus pecados han sido perdonados por la muerte de Cristo. Ahora lo que uno necesita es arrepentirse de los pecados, acercarse a Jesús, aceptarlo como su Salvador, para que sea esto realidad en tu vida. La muerte de Cristo fue una realidad, y la muerte fue una realidad de redención. Esta es otra de las verdades. Habló también de que su muerte no iba a quedar Él allá en la tumba, sino que también, después de anunciar de su muerte, también anuncia la resurrección, que también fue una de las doctrinas fundamentales que los apóstoles estuvieron predicando durante todo su tiempo de vida, la doctrina de la resurrección. Habló de su muerte, pero también habla de su resurrección, que viene siendo también una promesa eterna para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados. Otra de las verdades que les mencionó en una forma categórica a sus discípulos era la importancia de darle la espalda al pecado. A eso ahora nosotros le llamamos la conversión, que tú le des la espalda al pecado, que te vuelvas hacia Dios, porque Él dijo en una ocasión que el que negare al Señor Jesús, Él también lo negará. Así que esta es otra de las enseñanzas que Él les dijo a sus discípulos: el que no toma su cruz cada día y no me sigue, no es digno de ser llamado discípulo. Así que Él también les habla de esta importancia. También les habla de la seguridad de la salvación. Él nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y que Él es nuestro pastor, y que Él dio su vida, y que ninguna oveja puede ser separada de sus manos. Así que esta es otra de las verdades que Él había anunciado, que Él había dicho, enseñado a sus discípulos. También habla acerca de algo que en la actualidad no muchos creen o no tratan de comprender. Es sobre el castigo eterno. Que una persona se muere sin Cristo está condenado doblemente. La condena normal, que es la muerte física, y la condena eterna, que es la muerte eterna. Así que esta es otra de las verdades que Él habló, enseñó, predicó a sus discípulos. Después de haberles dicho estas y otras verdades más, entonces Él se aparta al monte y lleva a sus discípulos para orar. En esta ocasión Jesús lleva yo quiero llamarle al círculo más cercano que Él tenía. No es que eran los predilectos de Jesús, sino que simplemente Él, pues por su soberanía, elige a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se va
a un lugar apartado para que él pudiera orar y que ellos pudieran ver. Por eso yo le puse como tema a esta porción bíblica, búsqueda de la comunión, búsqueda de la comunión. Es muy importante entonces entender la necesidad de orar para todos los cristianos. Lamentablemente, puedo decir que en ocasiones como que no es atraído el creyente a orar y únicamente ora cuando se encuentra en situaciones difíciles, cuando hay enfermedades, cuando hay problemas, cuando hay persecuciones, cuando sucede algo indebido, pues uno acude a Dios en oración, cosa que no debe ser así. El creyente debe ser un creyente que esté orando constantemente, todos los días. Así como todos los días tomamos los alimentos, así también todos los días el Espíritu necesita tener una comunión con Dios. Así que es importante que cada uno de nosotros busquemos a Dios en oración, porque la oración es fundamental. En ciertas ocasiones yo siempre he dicho que la oración es la columna vertebral de la fe, de la iglesia. Orar a Dios, dependamos siempre de la oración, que tengamos siempre una vida devota, que la oración sea parte vital en nuestra vida, porque la oración nos fortalece, nos comunica con Dios. La oración es de suma importancia. Así que después de esta introductoria, hermanos, quiero leer este pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 9, 28 al 36. Dice así. Si usted tiene un ejemplar de la escritura, yo le invito a que usted allá donde está pueda leerlo con confianza, y le invito una vez más a que usted también use el contexto o lea los párrafos anteriores. Este pasaje dice de la siguiente manera: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes le aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Y no sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oye. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Despeja nuestra mente, prepara nuestro corazón, que podamos ser siempre motivados a llevar en nuestra vida todos los días el aspecto importante de la oración. Dirígenos, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Entonces, este pasaje bíblico del verso 28 al 39 habla acerca de algunos aspectos que quiero enfatizar más que nada: el aspecto de la oración, la importancia de la oración. Aquí nos damos cuenta que Jesús toma un lugar, no en esta ocasión no acude a la sinagoga, sino que más bien nos dice el texto 28 que va a un lugar apartado, al monte a orar. Podemos decir al cerro a orar, un lugar que seguramente él acostumbraba a usar para este
este aspecto importante en su ministerio. De la misma manera, esto nos invita a que nosotros, como creyentes en Él, no pasemos por alto la oración. Y lo interesante que nosotros podemos entender ahora, que la oración puede ser hecha en cualquier lugar, en tu casa, en tu cuarto, en la iglesia, lo puedes hacer viajando, puedes estar sentado, acostado, parado, puedes cerrar los ojos o puedes alzar los ojos al cielo. No hay una medida o una orden específica de cómo orar, porque Jesús oró con los ojos abiertos. Jesús se inclinó para orar, Jesús se arrodilló para orar, pero también estoy seguro que Él, estando de pie, había practicado la oración. Así que lo importante aquí es que podamos entender la importancia y la necesidad de la oración. Nos dice el texto que buscó un lugar separado. Esto nos da a entender que es importante orar. Podemos orar como hermanos en la congregación, podemos orar como familia, juntos, en la mesa, en la sala, podemos orar, pero también es de importancia que el creyente en una devoción personal pueda apartarse a un lugar donde pueda platicar con Dios, donde pueda pedir la intervención de Dios, donde pueda exclamar a Dios, donde pueda presentar sus necesidades a Dios. Y eso lo puede hacer en cualquier lugar, apartarse para orar a Dios. Demuestra que esta práctica Jesús era algo importante en su vida. Practicaba la oración y lleva a sus discípulos, porque ellos tenían que ver el ejemplo del Maestro. En cierta ocasión uno de ellos les dijo: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y es allá, si usted lee Mateo capítulo 5 o 6, se dará cuenta que ahí habla sobre el modelo de oración, aparece el Padre Nuestro. Y entonces Jesús les da ese modelo para que ellos pudieran orar constantemente. Así que de la misma manera, este pasaje nos enseña la importancia de la oración, porque la oración fortalece el espíritu, fortalece tu comunión con Dios. Después de aclarar lo que iba a sufrir al llegar a Jerusalén, Él necesitaba fortalecer no solamente su cuerpo, sus emociones, sino su espíritu. ¿Cómo hacerlo? A través de la oración. En esta ocasión solamente llama a 3 de sus discípulos. Todos sabemos que fueron 12 los discípulos, pero en esta ocasión solamente llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, para que ellos pudieran ver y seguramente ellos pudieran entender la necesidad de orar. Ellos comprobaron que la oración era tan poderosa, era tan real, que vino un momento de transformación. La gloria de Dios se manifestó a la vista de sus discípulos. ¿Y de qué manera? Nos dice que sus vestiduras quedaron resplandecientes. El ambiente cambió, el ambiente fue transformado, y mucho más aparecen 2 personajes históricos, 2 personajes de la historia bíblica, a Moisés y Elías, que ellos reconocieron. Esta experiencia cambia la visión de los discípulos después que ellos entienden lo que había sucedido, porque Jesús después les dijo: no digan nada a nadie. Se lo quedaron bien guardado, se llevaban guardado en su corazón, pero seguro que nunca olvidaron que a través de la oración de Jesús vino la transformación. De la misma manera, querido amigo, querido hermano, querida familia, es importante la oración, porque la oración transforma. La oración es la forma en que Dios nos escucha. La palabra de Dios nos enseña la importancia de la oración. En el versículo número 29 nos dice: mientras él oraba. Quiero leer el texto para que usted entienda. Dice así: y entre tanto que oraba, le aparecieron
la apariencia de su rostro se hizo otra. Cuando tú oras, posiblemente estés enojado, te sientas frustrado, te sientas desanimado, te sientas defraudado. Pero si tú vas a la oración, ese momento de calma, ese momento en que te despojas de todos tus malos pensamientos, tus malos deseos, el ambiente va a cambiar de tu vida, va a ser transformado. Nos dice que Jesús aquí no estaba enojado, ni mucho menos airado contra el pueblo de Jerusalén, sino necesitaba fortalecer su espíritu, porque ya había confesado esas verdades, que al llegar a Jerusalén, pues iba a haber una turba que lo iba a perseguir y lo iba a llevar a la muerte. Necesitaba fortalecer su espíritu, y por eso nos dice que entre tanto que él oraba, su rostro cambia, su vestidura cambia, el ambiente cambia. Yo le invito, querido hermano, a que usted practique la oración y se dará cuenta que cuando el cristiano ora, sale fortalecido, porque la oración transforma la vida. La oración da poder espiritual, no poder para dominar, no poder para hacer de la suya, sino un poder espiritual que te hará comprender la soberanía de Dios, un poder que te transformará tus sentimientos, tus pensamientos, y te hará sentir siempre cerca de Dios. El texto 29 nos dice que su apariencia cambió, fue transformada. La oración, querido hermano, transforma la vida. Yo le invito insistentemente a que como creyente en Jesucristo usted no pase por alto la oración, y usted lo puede hacer en cualquier lugar que se encuentre, a menos que usted tenga un lugar específico que ha seleccionado para orar. Hágalo todos los días. Es de suma importancia, porque eso hace que tu vida sea transformada. Nos dice este texto 29 que vino resplandor, y ese resplandor, el texto de Lucas lo llama la gloria y la majestad de Dios. De la misma manera, la gloria y la majestad de Dios se manifestará en tu vida si tú te acercas a través de la oración. Te dará poder, te dará fortaleza, porque se necesita en estos tiempos tan convulsionados por el pecado. Es importante la oración. ¿Por qué tenemos que practicar la oración? Porque, hermanos, amigos, la oración es un deber, es una exigencia en todos los tiempos. El creyente que no ora siempre será un creyente frustrado, desanimado, derrotado. Pero el creyente que ora será un creyente fortalecido. Si tú quieres sentirte agradable, ora a Dios, busca a Dios, aún en medio de los problemas de la vida, de las deudas, de las enfermedades. Si tu espíritu está en una constante comunión con Dios, todo lo demás no lo verás como una carga, porque has depositado tu confianza en el Señor. Nuestro deber es orar, porque al orar te fortaleces en todos los momentos, aún en los momentos más cruciales de tu vida, los momentos más difíciles. Querido hermano, que la oración no sea un delirio para tu vida, que la oración no sea una carga, sino que veamos que la oración es la fortaleza, es el alimento para el espíritu. No debes quedarte sin orar. Las necesidades y los problemas no deben perturbar la oración, o no deben anteponerse a la oración. Que tus necesidades no se antepongan a la oración, que tus problemas no se antepongan a la oración, sino que más bien sean motivo de oración, de acercarte a Dios a través de la oración, que nosotros podamos poner desde el amanecer nuestras vidas en las manos de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la oración.
que sea la búsqueda constante, la búsqueda de comunión con Dios. Porque la oración, les repito una vez más, es poder de Dios. Porque eso te hará ver, tendrás una visión más grande del mundo, y los afanes del mundo ya no te van a atraer. La oración hará que tu visión en la vida sea mucho mejor, serás más optimista. Nadie te podrá derrotar, porque los problemas en la vida siempre se presentarán, siempre habrá, pero la oración te hará siempre fuerte. Fortalece para vencer toda clase y todo tipo de bendiciones. La vida con oración te será más ligera, te volverás más alegre, demostrarás una vida diferente o distinta ante las personas. Te dará tiempo para el trabajo, para la familia, para servir a Dios, porque la oración es poder de Dios. Te llevará a una vida, sobre todo, te enseñará una vida consagrada a Dios. Te dará fuerza para hablar de su fe, hablar de tu fe, hablar de la palabra, pero el creyente que no ora es derrotado, es dejado muchas veces sin palabras. Uno no tiene a veces cosas que explicar o que decir, aunque sean las más fundamentales de la fe, pero el creyente que ora es fortalecido. En el versículo número 30 dice de la siguiente manera, escuche usted, el texto 30, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, dice el texto número 30. A este acto, a este momento, le llaman la transfiguración, porque cambió el ambiente total, cambió la visión de los discípulos. El Señor Jesús y sus vestiduras, su rostro resplandecieron. Aparecieron dos personajes. No era una visión óptica o ilusión óptica. Era la persona real de Moisés y de Elías. Este fue un suceso único en la historia de la cristiandad. Pedro, Jacobo y Juan fueron los hombres afortunados de poder contemplar a Moisés y a Elías. Pero esta forma o esta visión nos hace recordar a nosotros que ahora podemos nosotros, a través de la fe, conocer más al Señor. A través de su palabra podemos conocer más del poder de Dios, porque Él vino a cumplir la ley. Pero también estos dos personajes representan algo muy importante en la vida. Moisés representa la ley y Elías representa los escritos o los profetas. Esto nos da a entender que Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Esta figura, eso representa también, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que Él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Y cuando desaparece Moisés, representa la ley. Y cuando aparece Elías, representa a los profetas o a los escritos de los profetas. En la transfiguración, Moisés representa esto, y Elías también, que nos da a entender que estos dos personajes históricos representaban el poder de Dios, la palabra y el cumplimiento. Moisés como libertador del pueblo y Elías como la voz que proclama la voluntad de Dios. Elías como la voz que hablaba al pueblo, la voz que decía el destino de la nación, pero también era la voz que anunciaba castigo, derrotas al pueblo cuando se olvidaban de Dios. Así que estas dos figuras representan estas dos verdades. Los discípulos quisieron participar alegremente porque no podían ellos entender. Hasta cierto modo este texto dice, qué bueno que estamos aquí, vamos a hacer 12 ramadas para que no les pegue directo el sol. Pero mientras esto decían, nos dice que vino una nube, esa nube que también es representativa, esa nube que también es histórica,
esa nube que representa también la providencia de Dios. Si ustedes recuerdan, en el trayecto en el desierto no sufrió el pueblo insolación porque la nube de Jehová Dios los cubría, y en la noche una lumbrera, fuego del cielo, luz del cielo, los protegía. Así que esa gloria resplandeciente también son representadas en este pasaje histórico. La nube de protección y la gloria, la transformación de Dios. Los discípulos quisieron participar alegremente, pero nos damos cuenta que Jesús, que es soberano, que tiene dominio sobre todas las cosas, no fue necesario la intervención humana, porque ahí estaba Dios mostrando una vez más su poder y su providencia. En el texto 32 dice así: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos en sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. La condición física de los discípulos: estaban cargados de sueño, estaban rendidos, pero vino lo sobrehumano, vino lo sobrenatural, que se olvidaron del cansancio, se olvidaron de la fatiga y pudieron contemplar la transfiguración. Estaban rendidos de sueño. Para muchos, o quiero decir mejor, para pocos, a veces la oración es cansada, y a veces cuando la oración retarda un poquito al que la ejecuta, aquellos que escuchan o que no acompañan la oración, siempre habrá la tendencia de dormirse o quedar dormidos. Esto es normal que suceda a los hermanos que trabajan en el campo, cuando están en el templo, cuando están en la actividad de culto, cuando hay una oración un poquito larga, hay la tendencia de pues cerrar los ojos para dormir. Pero no es ese el propósito de la oración. Aquí los discípulos nos dicen que estaban fatigados, estaban cansados. La oración de Jesús vino a ser respondida por la gloria de Dios, por la nube resplandeciente de sus vestiduras, y los discípulos se les fue el sueño. ¿Por qué razón? Porque debemos aplicar esto, queridos hermanos, que la oración no debe quitarnos el sueño, que nosotros practiquemos la oración, aunque humanamente, físicamente nos sintamos derrotados. Recordemos que Dios fortalece el espíritu, y que no nos neguemos a practicar la oración, porque la oración vence la debilidad corporal, fortalece el espíritu. Muchos creyentes a veces dan gran testimonio de las respuestas de la oración, y pocos creyentes son desanimados a orar. Es importante, porque aquí en el verso 32 nos dice que los discípulos manifestaron sueño. No es que no querían ellos orar, sino que físicamente estaban derrotados. Imagínense todo el día en el polvo del camino, en las piedras. No había un medio de transporte. Ellos iban caminando bajo el sol. Imagínense que llega un momento en que el Señor los separa para llevarlos a orar. Oportunidad para ellos para descansar. Pero para nosotros esto ahora debe ser motivante, porque nosotros, al entender este pasaje bíblico, podemos entender que Dios quita el cansancio, quita la fatiga, y que nosotros nos debemos fortalecer a través de la oración. No olvidemos, hermanos, que la oración es poder de Dios. La oración nos lleva a todos los que practican este aspecto de la oración, siempre serán llevados a las victorias. A través de la oración uno puede alabar a Dios, puede confesar sus pecados, puede consagrar su vida, puede dar palabras de agradecimiento, porque la oración enriquece al creyente, fortalece al creyente. Quiero decirles, hermanos,
que la oración en la vida cristiana no es opcional, es una obligación. La oración es un deber de todos los creyentes, porque Dios siempre da respuestas a tus oraciones. En este momento, cuando estaban contemplando los discípulos lo que estaba aconteciendo, nos dice el texto que se dejó escuchar una voz que venía desde el cielo, que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto nos dice, nos enseña, te recuerda o nos recuerda que cuando tú oras estás bajo el amparo de Dios, porque te dice: a él oíd. Cuando se ora, uno no está solo, está acompañado por el poder de Dios y su Espíritu. Su Espíritu está a tu alrededor y nos defiende. La oración es el auxilio de todos los creyentes. La oración es la ayuda inmediata para todos los creyentes. El creyente que ora siempre estará seguro de lo que cree. Así que, mis amados hermanos, les invitamos una vez más a que busquemos constantemente un momento de quietud, un momento devocional a Dios a través de la oración. Busquemos las respuestas a nuestras necesidades a través de la oración, y todos los temores que tú tengas serán desvanecidos. Que sea siempre la oración una búsqueda para mejorar tu comunión con Dios, tu servicio a Dios, tu servicio al prójimo, tu servicio para la iglesia. Que la oración nos lleve a tener más comunión, más amistad y más amor entre hermanos. El secreto de la oración nos llevará a las victorias. Así que busca a Dios. Esta es la invitación para este día. Que nosotros no olvidemos que en cualquier circunstancia que te encuentres es indispensable buscar a Dios en oración, porque la oración te hace cada día más vencedor. Así que la palabra de Dios fortalezca nuestra comunión con Dios, y hacemos esta cordial invitación a todos los hermanos, a todos los amigos, a toda la familia, que siempre busquen a Dios en oración. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Adiós. Bendiciones.